El Levante de Luis Castro ha arrancado 2026 de manera brillante, ganando 0-3 al Sevilla en el Pizjuán y dando muestras de ser un equipo muy vivo. Sara Carmona, además con un Carlos Álvarez estelar. Muy buenas. Muy buenas, Robert. La verdad es que teníamos muchas ganas de ir hablando de este tipo de equipos que sabíamos perfectamente que tenían capacidad de mejora y que encima había datos muy sorprendentes, pero poquito a poco han ido avanzando las jornadas. Como decía Robert, ha llegado un resultado excepcional, sí, también acompañado de métricas que a mí personalmente, Robert, me han llamado muchísimo la atención y que creo que pueden ser una de las claves de la mejoría del Levante y de esa capacidad que puede tener de salir de los puestos de descenso. Una victoria importantísima en Sevilla para coger aire en la clasificación, así que Sara, venga, vamos con los datos. Bueno, importante y contundente, que también es lo bonito a la hora de poder hablar de este tipo de mejorías. El Levante marca esos 3 goles, para mí golazos en esencia todos ellos, porque responden a unos patrones muy concretos. Y yo sentía una cosa cuando veía el Levante, y es que cuando tenía el balón tenía las ideas muy claras. Sí que es cierto, un juego directo, pases muy largos, pero mucha velocidad de rodaje en ese esférico, y precisamente es el segundo equipo de toda la competición que más distancia recorre por minuto de posesión. Es decir, cuando tiene el balón se mueve, los jugadores se mueven y hacen que el rival tenga que recorrer muchos metros para cubrir esos espacios, esas posiciones que habitualmente pueden estar más cerca de otro tipo de equipos. Es la distancia acumulada del balón en estas jugadas. Muy bueno. Es tremendo. Sí, muy bueno. Además, creo que también va en consonancia con Luis Castro. Creo que ha dado un paso adelante el equipo en lo ofensivo. Se ha visto, además lo ha verbalizado en rueda de prensa, y creo que es interesante porque quizás se estaba quedando algo corto en esos mecanismos de ataque, y creo que con el posicionamiento de Carlos Álvarez como 10, 2 bandas, con Losada, con Tundé, creo que ha visto el equipo una mejoría, y evidentemente el 0-3 es prueba de ello. Había una cosa muy curiosa con el Levante, y es que hasta el momento era uno de los equipos más estrechos y uno de los equipos menos profundos. A pesar de que recorriesen muchos metros, el equipo no era capaz de ser ese pulmón, ¿no?, que pedimos con y sin balón, pero las cosas empiezan a cambiar desde este último partido y ya sí que vemos que es un equipo un poquito más amplio, así que yo creo que es un conjunto que en esta segunda vuelta va a variar bastantes métricas que tienen que ver con lo posicional. Importantísimo, el tercer equipo de toda la competición con más peligrosidad ofensiva. Esto es curiosísimo también, Robert, porque a pesar de que las cosas no estaban saliendo y que encajaban mucho, porque es uno de los equipos que más goles reciben, cuando tienen el esférico son capaces de, en muchas ocasiones, los terceros más de la competición, de crear más situaciones óptimas de cara a gol. Exacto. La clave es que aunque no tuvieran mucho volumen, las situaciones que generaban sí que eran importantes de gol, y creo que la mejora va por vamos a generar más ocasiones de este tipo, ¿no? Vamos a intentar tener más, porque además, como tú bien has dicho, el hecho de llevar esa manta hacia detrás, intentar taparse, no les estaba resultando porque al final estaban encajando. Eso es. Al final, por mucho que ese bloque estuviese muy pegadito a portería, algo estaba fallando. Para mí yo creo que era un tema posicional, también un poco la rotación de jugadores, pero en este sentido yo creo que las cosas han mejorado. Y sí que te quería enseñar, para que vieras, lo mejor es ver un vídeo, ¿vale? Vamos. Y quiero que veáis cómo rueda el balón, cómo avanza el esférico, y cómo todos los jugadores tienen que ir corriendo a recuperar esas este balón que le deja Morales. Lo de Morales, eso es calidad, eso es madurez futbolística, saber ocupar el espacio, y con ese pequeño toque y esa inteligencia deja Espí ese balón, que también inteligentemente ha ido a recuperar. También. Muy bien, muy rápido, muy inteligente y muy valiente, porque asumió riesgos el otro día, que yo creo que ahí el entrenador te tiene que dar ese punch de confianza para decir... Un chico muy joven, sí. Y al final, totalmente. Es un delantero que creo que puede marcar el juego del equipo, porque tiene una altura impresionante. En esa clase de balones es un jugador muy ganador. Y bueno, es un buen recurso porque jugó como suplente, pero es un muy buen recurso que tiene el Levante de Luis Castro. Es nada más un chico que de la casa, que puede crecer. Muy buenos minutos de Espí. Que sea de la casa, que ilusione también un poco a la afición, y sobre todo en cualquier acción que veíamos cerca de la frontal del Sevilla, o sea, cuando estaba atacando el Levante, siempre estaba Espí por ahí. Podía no tocar el balón, podía ser evidente que aunque acompañase la jugada no iba a recibir esa segunda opción, pero él siempre estaba ahí. Y lo bonito es que también en esa transición defensiva también volvía a estar en su posición, con lo cual creo que algo ha tocado que puede tener que ver con estas cosas y han funcionado muy bien. Y luego había una cuestión muy curiosa, Robert, cuando un equipo tiene pocas posesiones, como es este caso el Levante, así lo acumula durante toda la temporada, es muy habitual que tenga muchos momentos en los que tiene que recuperar esa posesión. Y en este tipo de disputas, pues los duelos aéreos, que además los conocéis bien ya después de tantos programas con Robert y conmigo, pues hemos querido ver qué ocurría con los duelos aéreos. Y resulta que el Levante es el tercer equipo, tras el Getafe y tras el Real Madrid, que más posesión gana con sus duelos aéreos. Y hemos querido mostrar todos ellos en pantalla. En rojo veis los que no han sido exitosos, en verde los que sí que han sido exitosos. Muy similar en número, eran un poquito más los no acertados que los que sí, pero es
tremendo. Es un equipo que se vale mucho estas disputas en el aire para recuperar la posesión. Y cuando no la recupera y veis esa bolita roja, muchas veces, aunque el siguiente toque sea de equipo rival, puede generarse otra disputa y ahí recuperar esa posesión y ocurre esto. Es que tienes que hacerte fuerte en esa clase de jugadas. Y más si eres un equipo, cualquier equipo, evidentemente, pero más si eres un equipo que acaba de ascender, tienes que hacerte fuerte en esa clase de segundas jugadas, dominar los aéreos, estar muy conectado para ese balón que queda suelto, ser capaz de ganar posesión, porque al final tienes que partir de que a lo mejor no eres de los que más calidad técnica tiene la categoría, pero esta capacidad de estar metido, de estar concentrado, de ir a los duelos con todo, es que esto es un mínimo del que tienes que crecer a partir de ahí. Y eso aquí también irradia mucho la confianza que tengan los jugadores, porque esos duelos aéreos llevan un timing, también esa velocidad corporal y de decisión, así que yo creo que es un recurso que van a seguir ejerciendo y van a seguir mejorando. Pero es muy curioso, porque ¿de dónde vienen muchos de estos duelos aéreos? Entre otras muchas disputas, por supuesto. Pues aquí estáis viendo los pases largos solo, Robert, del otro día, el partido contra el Sevilla. Es decir, es un equipo con un juego muy directo, balones largos, carreras largas, pocos momentos dejas al rival para que intente interceptar, y fíjate qué barbaridad de pases largos. Para mí también esto creo que puede venir condicionado, Sara. Evidentemente no es un equipo, vamos a ver, porque es del debut y también tenemos que ver más muestra. Yo creo que también tiene que ver con que el Sevilla es un equipo que te va a buscar a tu campo y que al final es un momento el debut para asumir pocos riesgos. Oye, vamos a golpear arriba, que el delantero intente ganarme el balón, pero es interesante porque al final es pragmático y sobre todo tienes que empezar ganando seguridad, no tener una pérdida en campo propio, porque al final como empieces una etapa ya con una clase de jugada así, es que te puede afectar en el devenir. Entonces, y además sabes que si utilizas este recurso tienes jugadores que te saben trabajar esa recuperación de posesión en duelo aéreo, con lo cual es un recurso bastante interesante, pero súper curioso porque durante toda la temporada ha acumulado acciones de juego directo, balones muy largos, pero en este partido en concreto, a pesar de evitar riesgos, le ha salido muy bien la recuperación y la recepción de esos balones. Y cuando quieres tener el balón, tienes al mago. Aquí tenemos a Carlitos Álvarez. Es una barbaridad lo de este chico. Buenísimo. Encima volvía el otro día, partido especial para él, que volvía a la que fue su casa, donde se crió. Totalmente. A ver, es un jugador que te da mucho. Para mí es un escándalo. Tiene una rapidez. No podemos olvidar, perdona Sara, el golazo que marca el año pasado para firmar el ascenso. Es en Burgos, en el descuento. Encima para firmar el ascenso. Es que eso de Carlos Espía a Carlos Álvarez. Totalmente. La verdad es que lo de Carlos es una gozada analizarle, porque a pesar de ver un equipo en el que hoy ha habido que poner mucho la lupa para intentar detectar, ¿no?, el bisturí, como decimos siempre, qué fortalezas pueden ir aumentando, en este caso es un jugador que desde el primer momento ha dado de todo. Creación y luego esa capacidad absoluta de poder materializar. La acción el dato que destacamos, todos ellos líder de equipo, ¿vale? Es que es el jugador de su conjunto con más acciones de alto impacto. Aquellas que facilitan una ocasión manifiesta de gol. Eso es. Importantísima para su equipo, porque no estaba mal a la hora de marcar, pero bueno, es un equipo que, recordemos, recibe muchos goles. Por ello también hay que materializar. Casi todo lo peligroso pasa por Carlos Álvarez. Al final totalmente. Es un jugador que te genera, que te propicia la situación peligrosa. Totalmente. Ahí vemos la acción de alto impacto, incuestionable su potencial. Y antes de dar otros datos, vamos a ver el gol de Carlos, que de nuevo veis otro balón largo, que te estás quitando el riesgo en tu campo, pero lo que estás permitiendo encima es materializar. Un 10% de probabilidad de gol tenía ese remate. Parece, yo dudaba viéndole ahora en la que viene, ¿cómo amaga que va a recibir al pie y le tira la ruptura a Carmona? No le coge y define bien con su zurda para largo. Un gol especial para él, como decimos, porque bueno, de hecho al final él no lo celebró, pidió perdón porque se crió ahí, pero al final es el jugador, y tienes más datos ahora que demuestran que al final todo lo creativo que pase por ese equipo en último tercio, en zona de creación, siempre está Carlos pasa por Álvarez. él, porque primero lo acabas de detectar perfectamente, y ahí lo veíamos graficado en el vídeo. Es que ataca el espacio. Es que donde tú no ves nada, atacas al espacio, encima es un equipo de pase largo, lo recibes como perfecto. Y es más, apenas puede armar la pierna y cómo golpea. Yo lo ampliaba, digo, ¿la ha dado él? Porque tiene esa duda, por supuesto que la ha dado él. Además, hemos dicho que materializa, pero crea, es el jugador con más con más pases de creación de remate de su conjunto, y el jugador con más pases en zona de ataque de su equipo. Es decir, lo mismo es el que rompe el espacio para recibir una ocasión de gol, materializarla y anotar, que es el que genera que sus compañeros puedan marcar, que es un equipo que no ha tenido tantos problemas a la hora de materializar. Recordamos, lo vuelvo a repetir, el problema clave del equipo es uno de los conjuntos de toda la competición que más goles recibe. Eso es. Con lo cual, si pules lo de abajo y sigues teniendo esa artillería y que al final arriba, se conectan, que al final si atacas mejor, defiendes mejor, porque pasas menos minutos defendiendo, porque al final estás un poco mejor colocado. Es que al final sabemos lo integral que es el juego, ¿no? Que al final una fase te afecta a la otra, y si mejoras el ofensivo, vas a mejorar lo defensivo sin trabajar lo defensivo.
Totalmente, es un puzzle. Entonces hay que intentar que todo case, porque Exacto. si te sobra una por algún lado, luego te va a faltar por otra. Y aquí vemos, Robert, en esta infografía, todos los pases que generan remate del jugador, de Carlos, que además, bueno, sabes que en córner también tiene un guante, el tío es una pasada verle sacar. De hecho, cuando sabes que va a la esquina, sabes que puede haber ahí un uy, y luego vemos su mapa de acciones, no solo con balones, de presencia jugador durante toda la temporada, es capaz de darte servicio en muchas zonas del Sí, ha del costado terreno de siempre juego. un poquito más a la derecha, Sí, ¿no? Por sí, esa sí. tendencia interior que tiene al ser de lateralidad zurdo. Un jugador capital que creo que además con estos cambios que ha metido Luis Castro, porque a principio de temporada a veces partía de banda para meter quizá un jugador o tres jugadores más físicos en el centro del campo, pero Eso con es. la llegada del nuevo técnico le han puesto en el 10, han puesto dos bandas, Losada, Tunde por fuera. Es un equipo que tiene más piezas ofensivas y que eso ha propiciado evidentemente que ganara 0-3 de manera contundente en el Pizjuán y que ahora mismo Sara esté a 5 puntos de la salvación. Eso es. Que bueno, son 2 partidos evidente, pero que todavía queda muchísimo. Queda mucho. Y queda que mucho. sobre todo con la imagen que hemos visto es seguramente lo más esperanzador para los granotas. Totalmente, yo creo que si las teclas en defensa empiezan a tocarse de una manera distinta y dejan de encajar tantísimos goles y de recibir tantas acciones de gol del rival, las cosas pueden cambiar. 5 puntos estando en enero no son nada, te lo dice una Alpucela que ha sufrido Sí. muchas de las situaciones, y bueno, que ojalá que el equipo tenga la capacidad de remontar, de mejorar y que continúe en esta dinámica. Pues el siguiente examen lo tienen ante el Español en casa el domingo a las 4:15, así que estaremos muy pendientes porque enfrentan también a un muy buen equipo Va a como ser es el un partidazo, Español de Manolo. Va a ser un gran encuentro, así que por supuesto programados para poder verlo y disfrutarlo. Nosotros nos despedimos por hoy, gracias como siempre por estar aquí pendientes de la Liga Beyond Stats, y creo que también, Sara, les tenemos que felicitar el año porque arrancamos es. el 26 con energía, con fuerza y con datos. Con muchos datos, siempre con Beyond Stats y gracias a Microsoft Copilot, así que feliz año nuevo y muchísimas gracias. Hasta otra.